último dato, David Alejandro, me dijo que se le había cortado el audio y que no había escuchado hasta cuándo era, 25 de mayo a las 23:30 horas. Listo, el cierre de la evidencia. All right, guys, thank you so much. See you next time. Gracias por todo, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a la profe Alexa por habernos permitido estar con ella en esta horita que nos explicó todo lo relacionado con inglés. Yo creo que quedó pues todo muy claro. Las dudas que ustedes tengan, con mucho gusto me las hacen saber a mí o se la preguntan a ella directamente. Sería mejor a ella directamente, que es la que conoce más la evidencia que se va a entregar. Pero de todas maneras, cualquier situación me lo comunican a mí. Bueno, un placer estar con ustedes. Pues ya como estamos un poquito retrasados, entonces yo creo que vamos al grano. Yo les había dicho que teníamos para hoy un invitado muy especial, es un egresado del SENA que tiene pues una historia muy interesante, no solamente en el SENA, sino antes del SENA y después. Entonces yo lo voy a presentar de una vez porque ya el tiempo es un poquito pues como corto. Entonces les quiero presentar a Juan Esteban Angulo. Juan Esteban, buenas noches. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, ¿Bien o Juan qué? Esteban. Muy bien, Juan Esteban, muchas gracias. Aquí Bueno, te dejo pues con el pues, grupo. dale, Sí, dale, claro que sí. dale. Muy buenas noches, muchachos. Mi nombre es Juan Esteban Angulo. Soy desarrollador full stack. Soy desarrollador más o menos desde más o menos unos que 13 años. Tuve la oportunidad pues de participar acá en una convocatoria del SENA. Fue creo que, si no sé si me corriges, pero creo que fue en la del 2016. Eh, pues arranqué mi carrera ya, digamos que buscando un título técnico, porque pues desgraciadamente para algunos, de pronto la mayoría saben que a veces las oportunidades no son tan fáciles, o adquirir muchas veces la oportunidad para entrar a una carrera profesional como tal es muy difícil, ¿cierto? E incluso a veces también tratar de entrar al SENA puede ser difícil cuando hay mucha gente como postulándose pues, a este tipo de carreras. El hecho es que mi historia comienza en el campo. Yo vengo de una vereda llamada La María, del municipio de Amalfi, donde pues arranqué pues con mis cortos pasos tratando pues obviamente de estudiar algo que tuviera que ver con tecnología. Yo no sabía qué era el desarrollo de software. Yo lo único que decía era manejar un computador. El hecho es que pues con mi terquedad y demás pues terminé por goma aprendiendo, buscando oportunidades porque no las había en su momento. Incluso intenté entrar a algunas convocatorias cuando eso el SENA todavía no estaba virtualizado 100%, o sea, había unas cuantas carreras y todo era muy cerrado. Hoy en día, afortunadamente, están como este tipo de oportunidades como lo es este espacio, ¿cierto? Que también es un llamado para que aprovechen. Desgraciadamente, mucha gente arranca con este programa y al de 30 muchas veces gradúan 20, 15, incluso menos. Eso pasaba hace unos años atrás. Recuerdo que yo hice un técnico en el SENA, que es en el CESDE, que es avalado por el SENA, hace ya más o menos como unos 10 años. Y muchas veces arrancamos creo que fueron 30 y al último nos graduamos 7. Y es porque muchas veces la gente deserta y pues no se enfoca como bien, digamos que en esto. Entonces la idea es que aprovechen porque mucha de esa gente que hoy en día desaprovecharon esos espacios y demás, están tratando de volver. Entonces es muy complicado cuando usted a través del tiempo desecha una oportunidad, muchas veces volver a retomar es muy complicado. Pero bueno, ya dejando un poco como esa parte de tristeza, pues también quería hablarles de que también con el SENA hay demasiadas oportunidades. Está también la forma de autoaprendizaje, porque pues la verdad hay que decirle, en la mayoría de las universidades, institutos y demás, dan simplemente los pilares bases para que ustedes arranquen a formarse como profesionales, ¿cierto? Muchas veces ya en la vida real ya nos enfrentamos a unos problemas mucho más grandes, mucho más avanzados. Eh, para ello ya hay donde
tenemos que tener como esas bases ya muy sólidas y para eso tendríamos que haber aprovechado muy bien estos espacios. O sea, si uno normalmente tuviera forma de volverse en el tiempo, creo que uno se volvería a decirle a uno mismo, hey, ponga más atención, concéntrese, ponga la atención a estos temas, y un tema que normalmente uno juega y uno se ríe y muchas veces ni le para la atención, no le pone la atención que realmente debe ponerle, es el tema del inglés. Ahorita cuando entré a la reunión vi que tenían una sección pues de inglés y es algo que hay que aprovechar mucho, muchachos. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Cuando yo arranqué mi carrera profesional, arranqué en una empresa de desarrollo llamada Intergrupo. Hoy creo que ya la compró una otra firma, pero creo que todavía conservan el nombre. Eso fue hace más o menos casi 10 años, que fue la primera vez que trabajé con una fábrica de desarrollo como tal, con todos los procesos y estándares de desarrollo. Sí, porque no solamente es desarrollar, pues, o sea, cuando vamos a desarrollar también nos tenemos que enfrentar a estándares, a estilos, documentaciones, un mundo empresarial que muchas veces lo abruma a uno. Pero bueno, cuando arranqué y tuve mi primera oportunidad y yo no tenía diploma, no tenía ni título de tecnólogo, nada, o sea, solamente era un técnico, tenía un técnico en desarrollo de software que hice en el CESDE y nada más. Eso era lo único que me acompañaba. Me dieron la oportunidad porque pasé la entrevista técnica. No tenía una experiencia comprobable como tal en desarrollo de software que dijeran, esta empresa te certifica. Fue muy duro. A lo último, eh, como en la entrevista que tuve con la gerente fue, déjeme, yo le demuestro lo que soy capaz. Pues no soy un experto, pero pues si me da el tiempo, puedo demostrarle que soy capaz de hacer las cosas. Y pues se dieron las cosas. Afortunadamente fue muy bien, pero llegamos a un problema en que en ese entonces, hoy en día son un poco más flexibles, pero fue el tema del diploma. Me exigían tarjeta profesional, me exigían título de ingeniero, y pues o por obvias razones no lo tenía, me tenía que poner a estudiar, pero en ese momento cuando arranqué, quizás los gastos que tenía y los compromisos que tenía no me daban para pagar a una universidad como tal. Es triste decirlo, pero muchas veces cuando uno está arrancando no le da a uno para tanto. Fue ahí cuando traté de mirar la posibilidad del SENA, que el SENA me dio la forma de validar precisamente eso, porque a la hora de pedir algún aumento salarial, a la hora de pedir, no sé, pronto concursar para una postulación de otro cargo, qué sé yo, te pedían muchas veces ese tipo de cosas. O muchas veces las empresas cuando iban a contratar proyectos pedían gente que tuviera tarjeta profesional. Entonces era muy triste porque de hecho recuerdo una experiencia que no se me borra jamás de la mente, y es que Microsoft, la empresa Microsoft como tal, estaba administrando un proyecto de telecomunicaciones para UNE Telecomunicaciones, sí, pero necesitaba gente experta en una plataforma llamada Vista Observer, que es de integración de sistemas, y me acuerdo que me convocaron, pasé el perfil, pero me rechazaron porque no tenía tarjeta profesional. O sea, pasé todos los filtros hasta llegar a la tarjeta profesional. Entonces me dijeron que no podían y me sacaron del proyecto. Pero a los meses les tocó bajar como todo ese tipo de cosas. Dijeron, pues si él sabe técnicamente las cosas, está certificado por Microsoft, sabe la herramienta, pues hagamos ahí como algo para que entre, ¿cierto? Porque necesitaban la gente. A lo último les tocó hacerlo a regañadientes, pero en ese momento entendí porque yo ya tenía como el cargo de desarrollador. Entonces yo en un momento en que yo me relajé dije, no, pues ya que voy a hacer más. Y en ese momento fue el estrellón y dije, no, ahora tengo que hacer algo. En ese momento salió la oportunidad del SENA y me dio la oportunidad de terminar mi carrera, pues por lo menos la parte de tecnólogo logré sacar por lo menos la tarjeta profesional, que era lo que necesitaba, y ya queda, por ejemplo, ustedes ya cuando se gradúen del SENA pueden aspirar a validar su ingeniería y solamente tienen que hacer 2 años, no tienen que hacer toda la carrera. Entonces, imagínense ustedes en este momento, en este panorama, lograron conseguir su primer trabajo, pasan sus 2 primeros años, alcanzan a tener pues un buen nivel,
ya con ese nivel pueden tranquilamente pagarse en la universidad que gusten, pues tampoco la AFIT, pues muchas veces, pero sí pueden, por ejemplo, está la UNAD, está la Católica del Norte, la Católica del Oriente creo que también permite hacer toda esa parte y te avalan todo ese tipo de cosas y pues ya trabajando, ya con un título y tarjeta profesional, pues ustedes ya pueden precisamente evolucionar ahí, pueden ya ir a especializaciones. De hecho, hace poco me gradué también de la especialización de Administración y Gestión de Datos, de base de datos acá en el SENA. Aproveché también esa oportunidad. Y la idea es ir como haciendo ese tipo de cosas. Digamos que a mí me tocó al revés, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar en su momento, sino que me tocó hacerme mi carrera a pulso en su momento. Y ya con el impulso del SENA me ayudó mucho ya en la parte de crecimiento, porque ya pude, ya con la tarjeta profesional, pude ya meterme a otro tipo de proyectos, a otro tipo de empresas. Y como les decía ahorita con la parte del inglés, es supremamente importante, porque llegué a un punto en el que yo quería trabajar con tecnologías nuevas, con ciertos proyectos, y esas empresas eran empresas que eran de afuera, no eran de acá. Entonces yo decía, yo tengo tal conocimiento, sé hacer tal cosa. Ah, bueno, ¿y cuál es el filtro? Ah, inglés. Y entonces yo llegaba a un punto en que, bueno, inglés no, qué miedo, y no me gustaba. De hecho, yo odiaba el inglés y muchas veces cuando estaba estudiando, yo decía, no, qué pereza, yo no entiendo eso no es para mí. Jaime, tengo 32 años. Realmente arranqué muy joven, digamos que esta parte de desarrollo como tal. Em, entonces, como les decía, yo decía que el inglés no, y me daba miedo y muchas veces me cerraba y decía que no. Hasta que en ese momento una oferta que era para un agente de México, especialista pues en la plataforma que les dije anteriormente. Yo me presenté, pasé todos los filtros y como por cosas de la vida nunca hablamos como muchas cosas de la letra chiquita, sino que nos enfocamos simplemente en el nivel técnico. Y cuando pasamos todas las entrevistas, llegamos a un punto es que, ah, bueno, ya tienes entrevista con el cliente. Y yo, ¿cómo así? Ah, sí, con el cliente y arrancamos. Y era en inglés. Yo me pegué la bloqueada del más grande de este mundo. Eh, Me fue muy mal porque pues habíamos hablado de dineros y era una suma alta, era una suma como de 10, 12 millones de pesos, algo así que yo decía, esta oportunidad no la puedo perder jamás en la vida, yo que es todo ese montón de dinero y era precisamente una empresa de afuera, eh, pero perdí la oportunidad por eso, simplemente por no saber inglés. Primero perdí oportunidades por la tarjeta profesional y ya ahora perdía oportunidades por no saber inglés. Entonces, eso fueron como campanazos tan fuertes en ese momento en mi vida que empecé a estudiar y a tratar como de mirar y vencer esos miedos. Si algo me ha caracterizado, digamos que a través de la vida es que pues lo corto que he vivido es tratar de que si alguien fue capaz de hacerlo, porque yo no puedo hacerlo, pues puede que me tome mucho tiempo, puede que sea fácil o sea muy difícil, pero no quiere decir que sea imposible, ¿cierto? Y empecé con ese tipo de cosas, me ayudó mucho cambiarse el switch el inglés. Yo no soy un completo bilingüe, pues nativo, ni mucho menos, pero digamos que cambiarme ese switch me ayudó en muchas cosas. ¿En qué? En aplicar a nuevas oportunidades, aprender nuevos lenguajes. Ya digamos que la documentación para lenguajes o revistas o muchas veces magazines o por ejemplo Microsoft sacaba por ejemplo una charla o algo, lo entendía mucho más fácil. Entonces, eso me facilitó tanto la vida en cuestión de desarrollo que incluso nada más hagan un ejercicio cuando tengan un problema muy feo en técnico. Búsquelo en español y búsquelo en inglés y verán que en inglés va a aparecer 10 resultados más y más acertados de los que encontrás en español. ¿Por qué? Porque nosotros, los de habla hispana, hemos mejorado mucho esa parte, pero hace muchos, muchos años conocía a mucha gente que incluso decía que hacía el código mal para que otra gente no lo entendiera y para que lo pudieran contratar, pues cosas tan irrisorias como esas.
pero pues la idea y la clave está en compartir, está en regar el conocimiento. Entonces, en esa parte, entonces, tanto el inglés como eso me ayudó a compartir conocimiento con otras personas, a tratar de comunicarme con otras personas y a entender mucho más fácil este mundo. No quiere decir que si usted no sabe inglés, no va a poder hacer nada, ¿cierto? No, no. O sea, usted puede no saber ni una J de inglés y puede programar. De hecho, conozco gente que no sabe ni quiera responder un saludo y son expertos en una tecnología. Pero pues es irrisorio, pero uno dice, no, pero ¿cómo es posible? Pero hay gente que es así y eso es respetable completamente. Entonces, digamos que la invitación también es tanto para que aprovechen tanto ahorita el SENA, eh, tanto por lo que les digo, la tarjeta profesional y fuera de eso, ya el trampolín para la ingeniería. Y de ahí para allá se vienen cosas mucho más chéveres que ya después de ese nivel tienen ustedes que estudiar. Es decir, ustedes aprovechen ahorita que están estudiando y especialícense en tecnologías. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacer? Pueden seguir, hay un montón de comunidades. Si son, por ejemplo, de Medellín, en Medellín hay mucha comunidad, hay mucha empresa. Por ejemplo, las ciudades principales tienen muy buena propuesta en cuanto a eso. Tienen comunidades, tienen charlas. Si quieren ahorita por acá por interno les dejo de pronto o con la profe les dejaré algunos enlaces pues de algunas comunidades como más comunes pues en este ámbito de desarrollo, tanto a nivel Latinoamérica como también en Medellín, más que todo es donde he tenido más contacto. Sé que en Bogotá también hay movimientos muy fuertes, pero digamos que en las ciudades principales van a encontrar muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, hablo del tema que conozco, por eso hago tanto énfasis en Medellín, en la parte de Ruta N. Es algo donde em, donde hay que echarle mucha lupa a eso, porque allá llegan muchas empresas. Hace más o menos, desde hace unos 4 años, vengo trabajando con empresas multinacionales pues, del exterior. Y digamos que se ve tanto el boom de ahorita del desarrollo que están necesitando gente a lo loco. Es verdad que ahorita con los temas de pandemia y demás ha sido complicado para mucha gente, pero digamos que ahorita para los desarrolladores no ha sido tan difícil. ¿En qué sentido no ha sido tan difícil? En el sentido de que nuestro trabajo nos permite trabajar desde cualquier parte del mundo desde que tengamos internet. Entonces, digamos que por mi parte solamente he escuchado de 3 o 4 casos que los han despedido, pero eso fue como hace 15 días y ya desde hace 3 días los contrataron en otra compañía. Entonces, digamos que acá es muy bacano, es porque si sos bueno, si te especializas en algo y te mantienes, digamos que tu nivel, puedes empezar. Y si tienes el inglés, es completamente más fácil. De hecho, he conocido gente que no es tan buena técnicamente, pero que tiene unos skills muy grandes en inglés de comunicación y eso les ayuda a pasar a otra empresa e incluso en una diferencia podríamos hablar que de inglés a español de lo que venimos trabajando son como 3 o 4 millones, alguna cosa así loca. Esteban, perdón. Sí, contame. Esteban, qué pena, una preguntita. ¿A qué te referís Claro. cuando decís que si te especializas en algo? Ok, perfecto. Me gusta esa pregunta. Mira, cuando te digo que te especializas en algo es porque, mira, el mundo del desarrollo es grandísimo. Entonces vas a encontrar, mira, te va a nombrar un montón de cosas acá, espero no te abrume. Está la parte mobile, que es lo normal, lo de los teléfonos. Está la parte web, que vamos a ver aplicaciones frontend, que eso es lo que vemos de cara al cliente. Aplicaciones backend, que es todo lo que se procesa detrás de una interfaz de usuario. Estamos hablando de aplicaciones de integración, que son todas aquellas que, por ejemplo, cuando no sé si a algunos les ha pasado que les dicen, ay, el pago cae después de las 12 de la noche. Hay algo, un sistema interno que está corriendo, él es automático y está haciendo un montón de movimientos y un montón de actualizaciones internamente. Están desarrollos a nivel de base de datos, están desarrollos a nivel de nube, es decir, Azure, AWS, Digital Ocean, es otro, por ejemplo. Bueno, hay un montón. Pues ya eso se popularizó mucho, pero digamos que en ese foco hay un desarrollo grandísimo, por ejemplo. Está también desarrollo de IoT. O sea, así es, o sea, hay demasiadas disciplinas. Está Machine Learning, está
inteligencia artificial, hay un montón de disciplinas, ¿sí? O sea, esto es grandísimo. Entonces, cuando me refiero a eso, es que vos llegas y digas, mira, a mí me gustó este lenguaje, me gustó esta disciplina web, o me gustó mejor la parte de algoritmia, o me gustó más fácil la parte de manejo de datos. Eso lo vas haciendo a nivel de experiencia. ¿Y qué se requiere para eso? Que empezás a hacer laboratorios para mirar qué te gusta, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, también una técnica que yo manejo mucho para los lenguajes, porque pues he tenido oportunidad de trabajar en varios lenguajes a través pues, de toda mi carrera. Yo empezaba y me gustaba coger como de todo, como por curiosidad. Y empezaba a mirar, bueno, en este puedo hacer esto. ¿Me gusta? Sí, me toma tiempo, no. Entonces empecé a hacer como un análisis. Y también en gustos, porque mira, te voy a ser sincero, por ejemplo, si a mí me ponen a hacer algo en Java en estos momentos o en PHP, yo lo hago, pero no me gusta, o sea, no es el feeling, no es como esas ganas como, uy, sí, qué bacano codificar acá. Uno ya después de los años va teniendo como esos achaques que llaman. Entonces uno va empezando como a tener gustos, ¿sí? Entonces uno dice, esta sintaxis me gusta más y me siento mejor. De hecho, hay algo muy chistoso que decían en la parte de codificación y de hecho pasaba mucho con un lenguaje que se llama Ruby y un lenguaje que se llama Rails. Normalmente lo llaman como desarrollador Ruby on Rails. Ellos decían que el que codificaba ahí se sentía feliz y le vendían a uno como esa filosofía. Y en cierta forma, sí, o sea, yo cuando en mi tiempo, cuando hice algunas aplicaciones en Ruby on Rails, me pareció muy bacano. Sí, ya después como al pasar de los años empecé a ver ciertas cosas que no me gustaban, pero pues es verdad, o sea, uno va cogiendo ciertos lenguajes y uno le van como gustando. Entonces, la invitación es especializarse en algo, pero primero vaya probando para mirar qué camino usted quiere coger según sus gustos. Porque mira, todo lo que te mencioné y eso que yo creo que me quedé corto, y pues imagínate, uno no puede saber de todo, puede tener nociones, pero no puede saber de todo. Entonces se va a volver como lo que llaman en la industria, el que sabe de todo y a la vez no sabe nada. Entonces la idea es uno ser especialista en una tecnología y tener, digamos que pinceladas y demás en otras, como por cultura general. Pues eso es lo que dicen. Si uno ya tiene como esa berraquera de empezar con más lenguajes y tener como el mismo nivel, bacano, pero es muy duro. Entonces lo que recomiendan es especializarse en uno. No sé si eso te soluciona la pregunta o tenés alguna otra duda. Ok, entonces siguiendo con el tema, entonces muchachos, retomando, por favor aprovechen bastante esta oportunidad. Los profes, yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Diana y sé que Diana siempre está con buena disposición a ayudar y siempre está ahí. Entonces, aprovechenla bastante. Ella está muy enterada también de ofertas, de cosas pues que van saliendo en la industria, de charlas. Entonces, bueno, que vayan empapándose del tema. Estén muy pendientes, por ejemplo, de Ruta N. Hay una red social que se llama LinkedIn, por ejemplo, donde pueden ustedes meter su hoja de vida y estar pendientes y seguir empresas. Lo más interesante de esto es que uno puede seguir empresas y puede estar pendiente de las vacantes, puede estar pendiente de convocatorias internas, puede estar pendiente, por ejemplo, cuando hacen charlas y todo eso. Afortunadamente ahorita los temas de la pandemia, volviendo a tocar ese tema, ha ayudado mucho a que la gente se desligue mucho de los sitios físicos y todo sea virtual. Y eso es algo muy bueno para nosotros en el sentido de que quizás muchos de ustedes, como yo en algún momento, no tenía forma de ir a una ciudad. Era muy complicado. Entonces, era muy complicado ese tipo de cosas. Entonces, digamos que ya ahorita tienen mucha cosa como para que puedan mirar y puedan seguir como digamos que en toda esta parte. Entonces, la invitación es aprovechen escena. Si tienen forma de mejorar el inglés con algunas otras herramientas, porque ya hay muchos. Está Duolingo, que eso ayuda bastante, mucho. Hay un montón de herramientas que nos van a ayudar como a afinar ese tipo de detalles. Y lo otro es, como les dije anteriormente, o sea, ustedes acá les enseñan las bases, se tienen que preparar
para, digamos, que el mundo ya laboral, donde con las bases y digamos también con la duda que decía ahorita el compañero de que enfocarse en algo, ustedes pueden empezar, bueno, voy a empezar a ser como, no sé, desarrollador PHP o desarrollador Java o desarrollador Python, por ejemplo, o .NET, y se enfocan ahí y arrancan. ¿Cómo escogen eso? Pues por gusto. También si ustedes tienen afán muchas veces de la parte laboral, pueden tranquilamente mirar como eh, qué vacantes se mueven más, como también pues para uno aplicar. Por ejemplo, en mi caso pasaba que yo quería desarrollar en cualquier cosa, pero desarrollar hace muchos años. Simplemente quería la oportunidad. Entonces, en ese orden de ideas, miré como las vacantes que más se movían y empecé como a coger datos. Entonces, yo empecé a coger lenguajes o skills que preguntaban y pues yo iba aprendiéndolos por mi cuenta. De modo de que yo me hacía como un autoaprendizaje en cuanto a eso, para cuando ya saliera a la vida laboral o cuando ya saliera, digamos, después de estudiar todo eso, a presentarme una entrevista, no estar como tan perdido. Entonces, esa es como la idea, pues, de unos empezar. Igual como les digo, muchachos, ahorita el tema de desarrolladores es algo muy bueno porque hay mucha empresa que está solicitando desarrolladores. Como les decía ahorita, en los temas de pandemia, prácticamente los que han soltado desarrolladores los coge otra empresa y cuando todo esto pase, délo por hecho que va a volver otra vez el boom de contratar gente. Y eso se vuelve prácticamente como si fueran las cacerías de las empresas de desarrollo buscando gente. Entonces, esta le quita este le quita y así se mantienen. Y hay ofertas, todas las que ustedes quieran, en todos los roles, y no solamente aquí, con empresas de afuera también. Entonces, por eso hay que estar bien en la jugada y, importante, seguir aprendiendo. No se queden solamente con lo del SENA, sino que aprendan por su cuenta. Hay sitios como Platzi, Udemy, Team, bueno, hay un montón de plataformas que a veces ayudan también, digamos que a los estudiantes, dan cursos gratis y demás, está YouTube, también es una herramienta muy buena, simplemente que hay que saber qué buscar, ese es el problema muchas veces, tener con la orientación para uno saber qué puede hacer, y para eso, pues cuando uno está así, toca empezar como a mirar, a estudiar por su cuenta, pues ese tipo de contenidos. Entonces prácticamente esa es como la invitación que les quiero hacer. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún tema que quieran tocar o algo que se imaginen. Yo sé que uno muchas veces cuando está de la parte de estudiante tiene demasiadas preguntas, cómo es el mundo real o personas que muchas veces trabajamos en otros oficios diferentes al desarrollo y cuando llegamos ya como a la final de la carrera no sabemos cómo a lo que nos vamos a enfrentar. Ok. Lenguajes recomendados. Pues miren, hay una página muy famosa que se llama Stack Overflow, que en esa página em, es donde prácticamente es la Biblia del desarrollador en el sentido de cuando tenemos problemas. Siempre que tenemos un problema, es de hecho, hasta yo hago eso. Yo tengo un problema, lo googleo y cuando lo googleo, automáticamente le hago caso a todo lo que sea de Stack Overflow. ¿Por qué? Porque ahí está, digamos que toda esa parte. Entonces, digamos que hay mucha gente que está ayudando ahí, que casi siempre que está ahí tiene una solución. Entonces, en ese tipo de páginas, por ejemplo, hacen ranking de lo más usado, de lo que está teniendo más demanda. Y pues, la verdad, a través de los años no ha cambiado mucho, digamos, bueno, sí han estado cambiando, digamos que entre lenguajes ganándose como la posición, ¿cierto? Pero siempre van a dominar lo que es Python, lo que es Java, lo que es .NET con C Sharp, sobre todo ahorita con .NET Core que cambió del cielo a la tierra muchas cosas y está poniendo mucha fuerza. JavaScript, por ejemplo, es uno de los lenguajes que siempre va a mandar. PHP, a pesar de todo, pues no es de mis favoritos, pues como tal, como por preferencia, pero es un lenguaje bueno también que te permite hacer o algo muy malo o cosas muy buenas, ¿sí? Digamos que me dejó traumado PHP en su momento por tanto código mal hecho que me tocó arreglar o ver y demás,
que me dejó más bien como maluco con el lenguaje, pero pues, o sea, ya seriamente es un lenguaje que también está dominando el mundo y que en su inicio fue uno de los que prácticamente pobló casi que toda la parte de Internet, ¿cierto? Entonces, digamos que esos lenguajes siempre van a predominar. ¿Por qué? Porque Python, por ejemplo, es, mejor dicho, el duro en la cuestión de procesar datos. ¿Sí? Es decir, si ustedes van a ver cosas de inteligencia artificial, machine learning, procesamiento de datos, casi que siempre le van a poner Python. O de pronto le ponen F-Sharp, que también es bueno, que es de Microsoft, pero casi siempre están como casados. Vamos a encontrar varios lenguajes, pero son como los que van punteando siempre. También, por ejemplo, JavaScript está en todo. JavaScript lo puedes ejecutar en el servidor, en el cliente, en mobile, puedes crear aplicaciones híbridas, puedes crear aplicaciones nativas, por así decirlo, puedes crear aplicaciones web, puedes trabajar parte de JavaScript metido en base de datos no relacionales, obviamente, como Mongo, Cassandra, bueno, todo ese tipo de NoSQL va con algo que se llama formato JSON, que es muy utilizado también. Entonces, digamos, JavaScript es prácticamente uno de los lenguajes que sí o sí uno tiene que aprender. Ya de pronto en la backend, escojas Python, escojas Java, escojas .NET, tenés una brecha enorme para trabajar y para mí todos son buenos. He tenido la oportunidad de trabajar en la mayoría y son muy buenos. Pues no me atrevo a decir que, no, es que esto es el peor, no, 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 ya es más por gustos personales realmente. Entonces son como el escalafón que normalmente van. A mí en lo personal yo recomendaría trabajar C Sharp, por ejemplo. Me parece un lenguaje muy bueno, muy chévere para codificar. Es un lenguaje muy maduro, tiene demasiadas librerías, demasiadas cosas chéveres que te van a ayudar a hacer el código mucho más rápido y que también es multiplataforma. Vos puedes hacer aplicaciones front-end, back-end, procesamiento de datos, aplicaciones mobile con Xamarin, por ejemplo, y que también es muy bien pago por estos días. Entonces, por ejemplo, miren que por donde lo miren, siempre están como muy parejos. Python, en la parte de móviles, no he visto alguna implementación todavía, pues no la conozco. Pero para la parte web, la parte de procesamiento, sí, y muy bueno, también es una buena elección. Bueno, los que tengan alta demanda laboral, los que les dije anteriormente, o sea, siempre van a haber ofertas muy buenas, y digamos que son relativamente, van por el mismo rango salarial, de acuerdo a la experticia que ustedes tengan. Otra cosa, ustedes cuando salgan de acá no automáticamente son desarrolladores y ya, no. Empiezan ustedes en estos momentos, son novatos, pasarían a ser juniors, que es más o menos de 1 a 2 años de experiencia, pasarían a intermedios, que por tiempo serían más o menos entre 3 a 4 años de experiencia o 5 más o menos. Luego sería el senior, que sería entre 5 a 7 años de experiencia. Ojo, no solamente es el tiempo. Se supone que a nivel de ese tiempo debes de tener ciertos skills, que el novato no sabe nada, ¿cierto? Apenas está aprendiendo, está absorbiendo conocimiento. El junior ya tiene conocimiento, pero no sabe aplicarlo, ¿sí? Necesita acompañamiento constantemente y es una persona que le gusta la tecnología, está ahí, pero muchas veces se enreda para tomar decisiones. El intermedio sabe muchas veces qué hacer, pero ahí tiene conocimientos técnicos, es casi un senior, pero no tiene lo que llamamos soft skills, que es, por ejemplo, tener control del tiempo, tener buen trato con la gente, saber liderar un equipo. Aunque no lo crean, y eso suena como muy obvio, hay gente que no sabe tratar a la gente. Es decir, hay gente que cree que porque está a cargo puede mandar a otra persona e insultarla, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, hay un montón de vainas que esos son los famosos soft skills, que son las famosas habilidades blandas. Entonces, ya de ahí para arriba, del senior para arriba, las personas tienen que tener esas habilidades. Entonces, ahí van a haber muchas charlas de liderazgo, de manejo de equipos, de manejo de cliente, de manejo de comunicación efectiva, asertiva, bueno, todo ese tipo de cosas.
y pues tienes que tener una excelencia técnica ya si eres senior, tú tienes que saber desde las tripas hasta la parte bonita del lenguaje. ¿En qué es eso? Que te pueden preguntar cuál es la diferencia entre, por ejemplo, tener cómo se funcionan, por ejemplo, las listas y cómo funcionan los diccionarios y cuáles son sus efectos en memoria, por ejemplo. Cosas así por el estilo. Por ejemplo, cómo funciona el garbage collector de los lenguajes de programación. Es algo que uno jamás en la vida lo va a hacer, o bueno, muchas veces lo puede hacer una o dos veces, pero no lo vas a hacer siempre. Entonces, te pueden hacer preguntas como esas. Por ejemplo, es una típica pregunta que yo hago cuando estoy entrevistando a un senior. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el Garbage Collector? Que es cómo funciona internamente nuestro sistema para bajar las variables, limpiar, digamos que los datos en memoria y muchas veces instancias que no son usadas. Bueno, en fin, no nos extendamos técnicamente por ese lado. Pero, o sea, ¿sí me entienden? O sea, ya en esa parte la cosa cambia. O sea, ya un senior necesita tener un nivel mucho más alto. Ya viene el technical lead, que el technical lead es la persona que ya está a cargo de un equipo, que le lidera desde juniors hasta seniors en un equipo y se encarga de llevar el proyecto hacia adelante. Un arquitecto también es como un líder técnico, pero también tiene que tener una excelencia técnica. No se le puede perdonar nada. Un arquitecto tiene que saber de todo, por lo menos en las tripas, hasta la parte más bonita del lenguaje, y prácticamente uno es cuchilla con él en cuanto a eso, ¿cierto? Es decir, uno tiene que ser pues, bien serio en esa parte porque un arquitecto tiene que tener un buen nivel. Y en esa parte tiene que tener muchos soft skills porque prácticamente es como una especie de líder. Tiene que estipular toda la parte técnica. Y todo ese tipo de cosas, pues, o sea, y ahí ya vienen muchas carreras. Hay gente que dice, no, me gusta tanto codificar, me quiero dedicar a la parte de QA y la parte de calidad. ¿Qué es eso? Las personas que hacen pruebas. O sea, hay gente que le pagan por hacer pruebas a sus sistemas y ellos sacan casos de prueba y determinan la calidad, si el sistema se puede pasar o no se puede pasar. Bueno, todo ese tipo de calidad lo manejan la parte de QA. También están los project managers, que son personas que fueron en alguna vez también desarrolladores y se dedican precisamente a manejar proyectos, a gestionar recursos, a gestionar proyectos también, en fin. O sea, aquí hay mucho lado por donde pasar, desde tecnologías hasta simplemente enfocarse simplemente en simples roles. Y para eso hay que estudiar mucho. Como pueden ver, les he mencionado un mar de cosas y para estudiar eso toca día uno. Entonces toca coger y desglosar tema por tema y como les digo, ustedes mismos son los que tienen que mirar qué camino quieren tomar y ahí a que elijan ese camino por donde tomar, tienen que empezar como a mirar qué necesitan para llegar allá. Hoy en día es muy fácil, hoy en día es entrarse a un grupo en Facebook o entrarse a comunidades y pedir asesoría y la gente te va a ayudar. Hoy en día somos muy abiertos a repartir el conocimiento. Hace 10 años era una porquería, literalmente. Había gente que te gritaba para dar una explicación muchas veces, te humillaba, te ultrajaba muchas veces. A mí más de una vez me tocó arquitectos que eran groseros y que muchas veces lo trataron de hijo de para arriba, pero le explicaban a uno y uno lo que buscaba realmente era solucionar muchas veces esas incógnitas que uno tenía en la cabeza, así lo gritaran a uno, ¿no? Qué hijo de puercas. Pero bueno, ese tipo de cosas hoy en día es mucho más fácil. Entonces, la invitación también es para que no se queden ahí solamente con lo del SENA, sino que empiecen a mirar como ese tipo de caminos. En cuanto al historial de Git, ¿le exigen a los recién egresados? No, realmente esa parte de repositorios y portafolios que normalmente van muy de la mano, hay empresas que lo exigen. Normalmente esas empresas que lo exigen, pues, pues a mi percepción personal, claro está. No sé, no me parecen como muy de confiar muchas veces, porque son de los que piden mucho y dan poco. Entonces son de los típicos que te piden que sepas 4 lenguajes de programación, 5 o 6 frameworks de JavaScript y luego te digan que te van a pagar un mínimo. Y eso pasa mucho. Sí, eso pasa mucho también. Entonces, uno muchas veces aprovecha esas oportunidades porque está varado, porque necesita el dinero o porque quiere tener experiencia profesional, que eso es muy importante.
tampoco está de más que uno las acepte si uno está necesitando, ¿cierto? Pero ya uno cuando tiene un seniority, uno ya dice, en serio, o sea, me estás diciendo que tengo que ser casi que un brujo y me vas a pagar un mínimo, o sea, que es cálmate un poquito, pues. Entonces, en cuanto a eso, uno tiene que ser también como tolerante. Si uno está empezando, uno tiene que hacer a lo que sea. Pues ojalá uno se diera el lujo como de ya de uno decir, ah, si quiero, no quiero. Afortunadamente uno ya llega a un nivel que uno dice, le llega una oferta y uno muchos dice, no, gracias, pero te puedo recomendar a fulanito, ¿sí? Entonces es muy bacano. Por ejemplo, en la red que yo he tenido, muchas veces nos pasamos ofertas. Y ahí en la empresa tal están necesitando a alguien con este skill. Ve, yo creo que vos lo tenés. Te le apuntás. Ah, no, lo tiene fulanito. Fulanito, un primo mío o algo así, tiene los skills. Ah, bueno. Y uno normalmente va pasando como ese tipo de información. De hecho, con la profe ha pasado mucho ese tipo de cosas, incluso tenemos también en estos momentos un pelado muy calidoso pues muy pilo de Río Negro, que en estos momentos está en la empresa en la que trabajo. Yo trabajo por la empresa Team International, donde el hombre empezó y en estos momentos ha aprendido mucho y se enfocó, pues en estos momentos lo tienen enfocado 100% en la parte de JavaScript y en la parte de CSS también. Entonces, o sea, en la parte de frontend, pues por así decirlo. Entonces, muy bacano ese tipo de cosas, bacano empezar a hacer eso y también la invitación es que no se queden quietos. Ahora en LinkedIn, eso sí, no monten la foto de la playa ni se pongan a poner cosas que no tienen que ver. Esa red social es 100% laboral y profesional. Ahí es para que pongan todo lo que tenga que ver con su carrera, ¿sí? Entonces, eso es una herramienta. Esa herramienta a mí me ha dado ofertas y muchas veces hasta a mis amigos o conocidos les he conseguido trabajo o han mejorado su trabajo gracias a que uno muchas veces está ahí, porque uno dice, tal lado está necesitando a alguien y uno sabe que alguien está pasando la mal o algo así, le pasa la oferta y muchas veces aplican y da todo. ¿Qué debemos conocer para realizar pruebas? Men, pues mira, yo la verdad no soy un experto en la parte de calidad de software como tal, en la parte de QA, pero, o sea, desde mi ignorancia y de lo poquito que he podido mirar, que incluso hay un chiste que muchas veces dicen que los desarrolladores y los testers no son amigos, son enemigos naturales, es porque los testers normalmente sacan algo que llaman los casos de prueba. Y hay incluso empresas, creo que te la paso, te la quedo viendo por interno. Hay una empresa en Medellín que precisamente coge personas y las entrena en eso. Entonces le dicen, tú tienes ganas de aprender pruebas, quieres saber esto y ellos te llevan como por ese estándar. Entonces, puedes, digamos que, hacer todo ese camino de pruebas y te pueden certificar. Y eso incluso hay exámenes de certificación y todo, ¿sí? Pero, pues, la mayoría de cosas que uno ve es prácticamente pruebas de tu aplicación y arman un archivo con casos de prueba donde van calificando cada módulo del sistema y ellos van diciendo pasa o no pasa o ponen un puntaje o ponen ciertas observaciones y son los que están directamente con el cliente muchas veces diciendo si encontraron defectos en tu aplicación o no, que son lo que llaman bugs o problemas, ¿sí? Entonces, ahora te quedo viendo el enlace. Yo sé que hay una empresa en Medellín que incluso un amigo que estaba estudiando desarrollo, él dijo, no, no me gusta el desarrollo, quiero dedicarme a pruebas. Y él empezó con esa empresa y pues hasta donde me dijo le fue bien. Entonces aprendió mucho esa parte y pues ahondan mucho más ahí. O sea, simplemente te estoy diciendo por encima más o menos lo que conllevan las pruebas, ¿cierto? Ya de ahí para allá, ya ahí sí, como te digo, te estaría hablando de más porque no soy experto en pruebas. Yo estoy más orientado a la parte o de arquitectura, parte de codificación, que es como la parte de developer. Qué pena, no sé si de pronto me quedó alguna pregunta ahí en el hilo del chat por responder. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta, inquietud, quieran preguntar algo, no sé, algo que se les ocurra, cualquier cosa. Juan Esteban, muchísimas gracias. No, yo creo que no quedó ninguna pregunta. Octavio nos estaba diciendo, no, ¿quién era? Alguien nos había dicho que lo colocara aquí en el chat, pero no recuerdo qué era. Bueno, en fin. Pero yo creo que casi todas las preguntas pues se respondieron. Ok. Entonces, pues te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo porque nos compartiste pues
toda tu experiencia. Dijiste que nos ibas a convertir algo por el chat, o no, como unos enlaces o algo. Sí, pero más fácil te los paso a ti, profe, para que te los pases a ellos más fácil offline, que los tenga como a la mano bien de todo eso y de una, no hay lío. Ay. Bueno, Juan Esteban, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Ya saben, pues Juan Esteban, pues toda la experiencia que él tiene, yo creo que es un aliciente muy importante para todos nosotros, pues para seguir sus consejos, y yo creo que es una motivación muy grande de todo lo que él nos ha compartido. Listo, entonces, Sí. de pronto más adelante. ¿Cómo se encuentra? ¿Cierto, Juan Esteban? Espérate, alguien. Mónica, ¿estás hablando? Le iba a Mónica. preguntar que cómo se encontraba en link. En LinkedIn. Sí, Ok, con Juan Esteban Angulo Uribe. gracias. Dale. Mire, de igual manera, pues yo igual les dejo el correo con la profe por si tienen alguna duda o alguna vez necesitan tienen alguna inquietud o algo. No les dé pena preguntar, que en el peor de los casos, así no sea experto, les puedo dar una luz o les puedo decir, de pronto en tal lado puedes encontrar, o pues sí, o sea, como el punto para que muchas veces sigan como por el camino que están buscando. Entonces, no les dé pena preguntar, que muchas veces si no sabe uno, pues aprende también. Entonces, no hay lío. Listo, Juan Esteban, muchísimas gracias. Y de pronto luego te volvemos a invitar otra vez pues a estas reuniones, porque de verdad que nos interesa mucho pues este tipo de reuniones con egresados del SENA que pues nos han aportado tanto. Dale, profe, muchísimas gracias. Y si es técnica, muchísimo mejor. ¿Cómo? Y si es técnica, Claro mucho que sí. mejor también. Sí, claro que sí. No, Dale. sí, claro, pues de la parte técnica, qué bueno que de pronto nos compartieras alguna vez pues algo de lo que tú trabajas en C# sobre todo, ¿cierto? Sí, afortunadamente, pues con C# he tenido muy buena experiencia, pero también he pasado por Python, con JavaScript, PHP hace muchos años. ¿Cuáles fueron los otros? Ya está, me olvidó. Con Java hice alguna cosa, incluso hasta poquito estoy haciendo algo con ellos, pero pues es algo que, digamos que los que se me mueven en el círculo de preferencia siempre son Python, JavaScript y .NET, pues con C#. Listo. Listo, Juan Esteban, muchísimas gracias. Dale, profe. Y jóvenes, muchas gracias a ustedes también. Gracias, Juan Esteban. Y a ustedes muchas gracias también por haber venido. Muchachos, por favor, traten de diligenciar el formulario que les coloqué ahorita. Son tan amables, yo se los voy a volver a colocar acá. Es un formulario de asistencia, pues como para tener un mejor control de la gente que está asistiendo, porque esto para nosotros, pues es muy importante que cada uno de ustedes asista, ¿sí? Entonces aquí les dejo, recuerden lo que ya pues muchas veces les hemos dicho, todo esto es una motivación y sirve mucho para que ustedes pues, para que todos podamos lograr el objetivo que tenemos, ¿cierto? Entonces los esperamos acá cada 8 días, recuerden las asesorías, así como dice Jorge, recuerden que tenemos una asesoría todos los, o sea, sobre todo jueves y viernes a las 4 de la tarde. Los otros días también, es posible que los otros días tenga un poquito más como de problemitas, pero de todas maneras ustedes me pueden contactar a las 4 de la tarde por el link que siempre les he indicado. Les voy a comentar a través del chat y a través del correo un link que vamos a usar fijo para las 4 de la tarde, ¿cierto? Para las inquietudes que ustedes tengan, para que me puedan contactar a través de ese medio. También me pueden contactar, recuerden, a través del teléfono, por WhatsApp, o sea, de la manera que ustedes necesiten, pueden preguntarme lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces el próximo martes. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna inquietud, algo que quiera decir a alguien? Muchas gracias, profe. Bueno, Mónica. Muchachos, y recuerden, hay que trabajar en equipo. A mí me parece que esa parte es muy importante por la motivación. En las personas que no pueden trabajar en equipo, pues no hay ningún problema tampoco, pero sí, de verdad que los que puedan, los que ven que tienen la facilidad, muy bueno que trabajen con otros compañeros. Listo, entonces yo estoy haciendo como la listica de cada uno de los grupos.
Y ustedes lo pueden observar a través de lo que ya les he dicho, a través de la opción grupos que aparece en la plataforma. Y ahí deben aparecer sus compañeros. Si hay algún error, alguna equivocación, por favor me lo hacen saber. ¿Listo? Porque a partir de ahí es que se van a empezar a calificar pues los trabajos. Y recuerden, los trabajos que ustedes hagan en equipo, los nombres de las personas que hacen parte de ese grupo. Si no están los nombres en esa portada, entonces no se le califica a la persona que está en la portada. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, Juan Esteban.